a grabar, Patricia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura al encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad que organiza la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi. Gracias por estar acá. Y hoy vamos a escuchar al doctor Gustavo Girard. Él nos va a hablar de un tema poco común, poco escuchado, que es suicidio y espiritualidad. El doctor Gustavo es médico pediatra, especialista en adolescencia, es miembro emérito de la Sociedad de Medicina de la Adolescencia de los Estados Unidos, ha sido coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Ha ocupado los más altos cargos de adolescencia en el Comité de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, de la Confederación de Adolescencia y Juventud para Iberoamérica y el Caribe y la Asociación. Se cortó Raquel. Ha realizado diversas publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales sobre atención, prevención y posvención del suicidio, y también múltiples conferencias al respecto. Es integrante del capítulo de suicidología de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y de la comisión directiva de la Red Mundial de Suicidólogos. Colaboró con la comisión redactora de la ley 27.130 referida a la atención, prevención y posvención del suicidio y su reglamentación en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Dentro del complejo tema del suicidio, se ha especializado muy especialmente en posvención y la correlación del suicidio con las creencias religiosas y espirituales. Adelante, Gustavo. Es un honor tenerte Bueno, acá. Un honor. muchas gracias por la presentación, Raquel. Indudablemente el tema que hoy vamos a tratar, que es el suicidio, y uniéndolo a la espiritualidad. Pero antes de entrar específicamente en el tema del suicidio, quisiera hacer un pantallazo nomás con respecto a la espiritualidad. Vemos que ya desde la AMA, Raquel ha dirigido diversos cursos, múltiples publicaciones. Hay también un capítulo de espiritualidad en APSA, la Asociación de Psiquiatría de la Argentina. Y esto está empezando a aparecer en muchos espacios. Eh, lo interesante de esto es que es justamente ocupar un vacío que estaba dado por como la incompatibilidad de la ciencia con la espiritualidad. De esto me he ocupado también de ver una buscada y creo que en este momento lo que estamos encontrando es una convergencia, como que no son incompatibles. Por ejemplo, la espiritualidad, cuando Ratter a fines del siglo XX, tuve el honor de conocerlo, habló de la resiliencia, que es sacar de la adversidad, uno de los pilares de la resiliencia lo dio en la espiritualidad. Y no se puede hacer un comentario así simplista en esto, pero lo que sí es importante es que cuando surge el proceso, la espiritualidad estuvo presente en los seres humanos desde épocas donde todavía no había escritura, ¿no? El grupo Los Vedas, toda la ontología y de la sabiduría védica, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo,
ahí todavía casi no había escritura, con lo cual se mantenía una tradición oral, pero indudablemente la espiritualidad tenía un rol importantísimo en todos los procesos de la humanidad. Era como abarcar ese espacio de lo desconocido, ese espacio del misterio, ese espacio de contemplar toda la plenitud de la naturaleza. A todo esto van encontrándose después la búsqueda del ser humano a través de las religiones, de ver cómo, de dar una cierta racionalidad a eso, esa vivencia que se estaba experimentando. Y ahí van surgiendo en todo el mundo las distintas religiones, las distintas presentaciones que van creciendo a través del tiempo, a través de los años, en cada religión de una manera diferente, y llega un momento de quiebre muy importante que es la modernidad. Cuando la ciencia irrumpe en la modernidad, Copérnico, Galileo, etcétera, parecía que iba en contra totalmente de la espiritualidad, o al menos aspectos que religiosamente se habían escrito ya, en esa época sí, ya escrito, la escritura estaba literalmente, chocaban con la ciencia. Y es más, sabemos toda la persecución desde el catolicismo en la Inquisición con científicos, Galileo, Copérnico, silenciados, Giovanni Bruno directamente Claro. muerto, ¿no es cierto? Entonces, cuando surge la modernidad, empieza a haber una resistencia desde la ciencia a todo lo que se oponía. Por ejemplo, Descartes ya habla de la diosa razón. La diosa era reemplazada por la razón. Y, para usar un término un poquito vulgar, cuando se llevan puestas las religiones, arrastran la espiritualidad. Y ahí viene ya la presencia de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Pero que autores del judaísmo, como Martin Buber, hablan del eclipse de Dios, como que hay un ocultamiento. Pero llega el siglo XX, el paradigma de la modernidad era orden y progreso, y llega el siglo XX, y en el siglo XX se produce esa tremenda guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial. Y ahí empezamos a decir, no, acá falta algo. Y empezamos a vivir un mundo donde empieza todo, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, ante esa matanza, esa masacre humana, ¿ah? Donde sale lo peor, ya habíamos pasado por las reglas, las guerras de religión, etcétera. Y ahí empieza el hombre a buscar algo que no encontraba en las religiones. Y las religiones empiezan a cambiar, empiezan a modificar, empieza a entrar la espiritualidad como un nuevo encuentro, pero desde un mensaje diferente. Yo creo que sería un poco como lo que nos lleva, por eso siempre que uno quiere hablar de un tema y espiritualidad, uno distingue lo religioso de lo espiritual. Yo no me voy a detener en esto porque justamente le estoy hablando a la gente de este capítulo de Ama, donde eso está
resabido. Pero para el vulgar de la gente, uno tiene que siempre hablar de la religión que implica un relato, el relato que implica un sistema de creencias, un sistema de creencias que tiene y busca un orden. A eso viene después un rito, que es importantísimo, y ahí es todo un proceso que empieza a cambiar. Mientras que la espiritualidad carece de ese tema de las religiones, aunque esté sumamente ligado. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando queremos saber religión y espiritualidad en temas concretos y hacemos y buscamos estudios ya científicos que empiezan a existir sobre esto, epa, ¿qué pasa? ¿Cómo guiamos, cómo vemos la espiritualidad de una persona? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la valoramos? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí estamos, en eso estamos metidos ahora. Pero yo lo que encuentro es que están empezando a converger ciencia, filosofía y espiritualidad. Y la filosofía y la espiritualidad estuvieron muy alejadas de la modernidad. Y ahora en el momento de la posmodernidad, esto empieza a tener una vigencia y a generar un nuevo lenguaje, en donde el tema cambia. Perdonen un poco tal vez lo largo de esta introducción, pero me parece que es esencial porque muchas veces, aunque tenemos esa diferencia, muchos de los estudios están basados, por ejemplo, en asistencia a oficios religiosos para el suicidio. Pero momento, eso no es una señal de una espiritualidad madura. ¿Qué encontramos a veces en una religión? Una actitud ortodoxa y rígida no tiene nada de espiritualidad. Y en cambio, una actitud religiosa mucho más laxa, etcétera, puede tener un gran desarrollo espiritual. Fíjense simplemente lo que pasó en el siglo XII con los místicos. Los místicos fueron todos perseguidos por las religiones. ¿Y qué buscaba el místico? Era inminentemente, tenían un desarrollo espiritual muy superior y hoy, bueno, gran cantidad de los místicos están en los altares, pero fueron criticados, no solo por el catolicismo, fueron criticados todos los de la Cábala, por ejemplo, que es un proceso espiritual, estuvieron por el judaísmo, estuvieron muy sospechosos. Y los sufí del Islam también lo estuvieron en el Islam, no fueron vistos con mucha... Pero bueno, esto es lo que vamos a entrar en un tema que además es como una nota disonante en la vida, como disruptivo, que es el suicidio. Porque inclusive hasta por la ciencia médica es como recién cuando empezamos a ver las estadísticas en el fines del siglo XX, epa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que no quieren vivir? Nosotros los médicos damos por sentado que nos acercamos a un paciente y ese paciente quiere vivir. No, tenemos que entender que no. Y aunque se habla de 700, 800 mil suicidios por año, que ha bajado, post pandemia, de 800.000 estamos hablando de 700.000, según la Organización Mundial de la Salud. Ha mejorado, por ejemplo, en edad media y adulta,
porque los dos picos eran jóvenes y viejos. Y ahora los viejos están mejor. No será porque las jubilaciones son muchas, al menos en nuestra América Latina, pero eh, en cambio sube cada vez más en la juventud. ¿Qué pasa ahí? Y ahí vemos, ¿qué vemos? Empezamos a ver ese proceso que lo podemos llamar el vacío existencial. Y el vacío existencial lleva muchas veces un vacío espiritual, ¿no? No ese vacío espiritual que al revés puede ser sublimador, como es el caso de los místicos, en que ese vacío espiritual ellos lo subliman y es un crecimiento. El vacío existencial es una carencia de sentido, un desprecio a la vida, a la vitalidad, porque claro, no creo en Dios, no creo en un ser superior y bueno, no creo en... ¿Y dónde encuentro? Tampoco la vida me da futuro, tampoco la vida me da sentido. En un momento actual lo estamos viendo hoy en la presencia, ¿no? De las guerras en Gaza, de Ucrania, ni que hablar de todas las de Asia Central que no, en nuestra cultura no entran mucho, o en tribus africanas que les están llevando guerras internas muchísimo tiempo. Y ahí está viniendo por eso un auge de la espiritualidad. Y aquí tenemos que hablar entonces, sí, del suicidio, ¿no es cierto? ¿Y cómo hemos ido? Y vamos a empezar entonces a compartir pantalla, si me autorizás. Ya está puesto. Ah, ya está puesto, a ver, acá. Y a ver, la agrando. No me da más que esto, no sé cómo lo Hay que, tengo que ampliar. en presentación de diapositiva, Sí, acá lo encontré. ahí, Sí, acá. Bueno, y ahí ahí está. entonces estamos en el tema que hoy nos ocupa y vamos a ver un poco esto que relaté, el cambio de paradigma a través del tiempo. Con respecto al suicidio, el rechazo religioso fue siempre absoluto y terminante. Fue una cuestión que no estaba en la ley de Dios. Tenemos, después vamos a ver en las religiones cómo lo afrontaron en distintos espacios, pero el rechazo religioso era evidente y en el siglo XIX, cuando Durkheim escribe su libro El suicidio, lo habla como hecho social con relación a la pertenencia religiosa. Y empieza a ver religiones en las que había más suicidios que en otras o en otras que había menos. Y empieza a entrar, pero más desde un punto de vista sociológico. Es como Durkheim encara en ese librito tan puntual que es el suicidio y que tiene cosas sumamente interesantes, pero ve que empieza a ver acá una relación con la espiritualidad. En el siglo XX, el tema del suicidio se psiquiatriza. Con toda Freud y sus seguidores, eh, el suicidio pasa a ser como propio de la melancolía, unido a la melancolía, a la tristeza,
a la desesperación como un hecho que nadie más que los psiquiatras podían hacerse cargo de tal. Eh, eh, Adler ya empieza a incluir un poco la parte de ciertos aspectos de la espiritualidad, pero cuando yo empiezo a trabajar con adolescentes en el año 70, no soy viejo, pero tampoco soy antidiluviano, ¿no? Nosotros, no, si teníamos una duda de un adolescente con ideación suicida, tenía que ir directo al psiquiatra. Ni siquiera el psicólogo estaba como autorizado a generar una situación de contención. ¿Y eso qué pasaba? Primero, la falta de accesibilidad en muchos lugares. Después, iba bien en algunos aspectos, indudablemente de la melancolía y con ciertas medicaciones, que no vamos a entrar en este tema ahora. Pero indudablemente esto no era suficiente. Y en 1979, Bronfenbrenner, en un artículo que la OMS publica en el año 2003, habla de la ecología del suicidio. Ya no obedece a una causa, a la melancolía, a la depresión, etcétera, sino que se origina en algo que se pasa a denominar como multicausal, o sea, son múltiples las causas que llevan indudablemente a la posibilidad del suicidio. Y en esta ecología del suicidio aparece la complejidad y la multidimensionalidad. Y acá tenemos un cambio importantísimo sobre cómo tratamos, que esto fue lo que permitió que empezaran a aparecer legislaciones sobre suicidio en diferentes países, que como dijo en la presentación Raquel, a mí me tocó estar en principio de los 2000 en el programa, por tercera vez en mi historia, creé 3 programas de adolescencia y bueno, quedó firme el del programa de adolescencia del 2007, se convirtió en Dirección Nacional de Juventud, de Adolescencia y Juventud, y ahora parece que se vuelve a cerrar. Pero bueno, esto va a seguir porque esto no lo va a poder parar nadie. Pero indudablemente ahí me conecté con la red de suicidólogos y estando yo en el Ministerio de Salud pude hacer la conexión con el ministerio, fueron recibidos por el Ginés González García, era ese entonces el ministro, que verdaderamente le dio mucha fuerza a esto hasta convertirse en ley que fue aprobada por unanimidad. Pocas veces que una ley tiene unanimidad y tardamos, eso sí, lentamente, como 8 o 10 años más y para allá en el gobierno de Macri entrar en la reglamentación de la ley, que nos lleva entonces a considerar esta visión holística, individual, interpersonal, comunitaria, social y espiritual. Por eso, por ejemplo, si una persona, un adolescente, yo hablo más de la adolescencia porque es lo que más experiencia tengo, hay un adulto responsable. El mejor factor protector es que ese adulto siga en conexión, que lo pueda conectar con la salud, con el especialista, pero que no abandone su rol, porque es un rol
cuando hay un factor interpersonal de acercamiento, el peor problema del suicidio es la soledad y el aislamiento. Y entonces eso es lo que se cambia. Por eso pasa a ser hasta de las trabajadoras sociales, de los grupos interdisciplinarios para tratar el tema del suicidio. Y por supuesto, empezamos a ver y entrar fuerte el desarrollo espiritual. Y esto es lo que nos lleva un poco a la reunión de esta tarde. Y es esta ecología en donde fíjense que está cada uno, está el aspecto biológico, es indudable, hay una química, hay una depresión endógena que tiene netamente mediadores químicos que la producen, pero está todo lo demás. Hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con la comunidad. Muchas veces son personas rechazadas por la comunidad o las macrocondiciones sociales que pueden influir. Talleres para tercera edad y todas son netamente protectores en el modelo ecológico. ¿Y cuál es la hipótesis entonces? Que los aspectos espirituales y religiosos, ya sea por presencia o ausencia, se encuentran correlacionados con conductas, valores, actitudes, propósito y filosofía de la vida de los seres humanos. Surge de lo enunciado que los mismos se encuentran en forma directa o indirecta presentes en el complejo desencadenamiento del suicidio, especialmente cuando es considerado perspectiva compleja y multicausal. Pero ojo, están las distorsiones también de esto y pueden actuar como factores protectores o factores de riesgo. Y hay, como si esta complejidad fuera poco, ¿qué decimos de la fe? ¿Cómo incluimos a la fe en nosotros mismos? ¿Podemos decir que una persona es espiritual y otra persona no es espiritual? ¿Podemos establecer una cosa tan terminante en ese sentido? Es indudablemente, y para eso nos interesa ver el trabajo de Fowler a principios del siglo XX, en que marca como todos unos un desarrollo de la fe. La fe primaria, hasta los 2 años. El, el papá, la mamá que hacen rezar al chico en ese momento intuitiva y proyectiva en la niñez, en la medida que el pensamiento concreto del niño no le permite otra cosa. Donde está premio y castigo. Si te portás mal, la Virgen se enoja, ¿eh? Y Jesucito te castiga, ¿eh? Cuídate, ¿eh? Pero si te portás bien, la Virgen te hace cosas muy pueriles, si queremos, que desgraciadamente también se llevan al mundo adulto. Mientras que la mítica y literal propia de la adolescencia temprana, indudablemente van cambiando, es bastante en la inseguridad del adolescente temprano, tiene que guiarse mucho por el precepto religioso, ¿no es cierto? No tiene una cuestión y tiene que literalmente el buen comportamiento está unido a lo religioso. Pero ya en la adolescencia más tardía empieza a ser más convencional, más cuestionamientos para entrar en la etapa de la adultez independiente y reflexiva. Pero esto es así, que
me porto mal y la Virgen llora, o si voy a Jesús es porque tengo la gracia santificante y entonces, pero que entonces hay gente que no la tiene. ¿Quiénes son esos? Ahí empieza indudablemente, eh, Gustavo, este es de suicidología, de APSA, el que está llamando. ¿Pueden alguien atenderlo? Perdón, que somos un grupo y voy a interrumpir. Perdón, Gustavo, no, ¿me estás preguntando? Bueno, no. Gustavo, no te escuché. Bueno, no, que me llamó al teléfono un, un médico de APSA, justamente. Se ve que no pudo entrar. Yo después le voy a mandar la grabación, Ah, Gustavo, bueno, ¿sí? Si sí. querés, pues ponerle que le vamos a mandar la grabación. Perfecto. O le reenvías este link que recibiste vos, le reenvías el link, las dos cosas. Ajá, Yo te voy a mandar perfecto, la sí. grabación a vos también, porque no tiene este link de la plataforma que te enviamos. Sí. Perdón, ¿podemos cortar un poco la grabación? Creo que Patricia dejó grabando, Bueno, después la Gustavo. cortan ustedes. Ok, Bueno, ya está mandada. ok. Bueno, seguimos. Y entonces para entrar en la trascendida y espiritual, ¿no es cierto? La trascendida espiritual es indudablemente cuando se encuentra un poco esa idea, ese paradigma de espiritualidad de la que hablábamos. Pero fíjense que yo lo hago, Fowler lo hizo con respecto a la niñez y al desarrollo evolutivo de la persona, pero no me gustaría hacer una cuestión de juzgamiento, pero hay gente que se quedó en estados muy primarios de espiritualidad, indudablemente. Y eso es difícil porque implica todo un desarrollo humano que no podemos generalizar absolutamente para todos. Así que esto me parece que era muy importante cuando hablamos de este proceso de espiritualidad y suicidio. El suicidio de Sócrates, que marca un tema de los filósofos, eh, donde empieza y queda todavía algo de heroico, es el que ha sido uno de los que más anticipos tenemos, aunque ya en los Vedas hay algunos datos en las luchas y en las guerras entre los familiares que tenían ellos. ¿Y cuáles serían los factores protectores de la espiritualidad con respecto al suicidio? Una creencia estimulante en una trascendencia, o sea, en la presencia de alguien, de algo que viene después de la muerte. No podemos tener el infantilismo de la idea del paraíso, pero sí la creencia que estimula. Y un Dios que no es el Dios castigador, es un Dios de amor, un Dios que contiene, un Dios que indudablemente tiene una presencia de una forma totalmente distinta que el juzgador, que el juicio de los buenos, de los malos. ¿Quién es totalmente bueno y quién es totalmente malo en el ser humano? Verdaderamente
es quedarse en esos estadios primarios de la espiritualidad, llevar a un propósito de vida que justamente lo que se busca es la autoestima, el propósito de vida y que somos valiosos. Cada uno de nosotros es un centro de la espiritualidad. Somos valiosos. Inclusive hasta en la religión el sentido de pecado es qué peccato. Qué peccato en italiano es qué lástima, ¿no? O sea, no es el, perdonen un término feo, pero no es la hijaputez. Es algo valés. Y uno, si yo tengo esta lapicera y es un bolígrafo, que seguramente me lo dieron, lo voy a perder antes de que se acabe la tinta. Pero si esto me lo regaló mi abuelo cuando me recibí de bachiller, lo voy a guardar, lo voy a valorar y no lo voy a perder. Eso está muy relacionado con una vivencia de la espiritualidad, que sirve también para actuar ante estrés y crisis y lidiar con las dificultades. ¿Quién dijo que la enfermedad es un castigo? Cristo fue además clarísimo. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. El desarrollo que hoy se sabe que se da verdaderamente en una enfermedad es enorme. El desarrollo humano, el desarrollo personal, que es que lleva a la gente a otro proceso. Para lidiar con las dificultades, la jerarquía personal, una cierta desaprobación legal es interesante como salvaguardar la vida, sigue estando. No es que cuando hoy se cambia, ya vamos a ver en el catolicismo, por ejemplo, los dogmas al respecto, pero sí que la vida es valiosa y hay que cuidarla y no menospreciarla. La comunidad, justamente lo que hablaba antes de la ecología del suicidio. Y también la disminución que está demostrada en la adolescencia de un factor de riesgo como consumo de sustancias. Pero, ¿qué pasa cuando factores de riesgo, especialmente desde el aspecto no espiritual, sino religioso? Posicionamientos fundamentalistas, Claro. indudablemente. Exclusión de los diferentes por las comunidades religiosas. Cuando las comunidades religiosas empezaron a aceptar orientaciones sexuales diversas, los suicidios de parte de los de orientación sexual como gay y lesbianas disminuyeron en la medida que hubo una aceptación por la comunidad. En cambio, en religiones muy dogmáticas, como son todavía ciertos países islámicos, indudablemente se sigue dando, porque es el rechazo total de la comunidad. Un padre no puede aceptar que un hijo tenga una orientación sexual diferente. Y como en género esto se está dando más lentamente, el promedio de vida, ya sea por violencia externa o internalizada, de los transgéneros es mayor. Pero acá está muchas veces el tema de los diferentes. ¿Qué pasa? Una persona que se siente diferente, rechazado por la comunidad, rechazado por el grupo de pertenencia, sea de colegio o laboral, rechazado por su familia y rechazado por Dios. ¿Se acuerdan esa película, como era de
Ay, de los poetas muertos, eh, que terminó suicidándose, el Robbie Williams, Sí, ¿eh? Robert La Williams. Sociedad de los Ujú, Poetas Muertos, ujú, ¿no? Y bueno, es la estructura familiar rígida, que ya no era por una orientación, era simplemente para que su hijo no actuara en el teatro y lleva un suicidio, ¿no? O sea, cómo eso está. Pero después tenemos las pseudo espiritualidades, que ya no están totalmente, que fueron esos suicidios colectivos del fin del mundo, Jim Jones, Guyana, 1978, en donde indudablemente una, un posicionamiento fundamentalista llevaba a que este mundo ya se termina y había que salvarlo, y empezaron desde castraciones públicas en adelante. Y son posicionamientos dentro de las sectas fundamentalistas, que son los que llevan indudablemente un tema de riesgo muy, muy importante con respecto al suicidio, con ideas rígidas y estructuradas referidas a la religión y a la vida, culpa o indignidad. Soy culpable, soy indigno, soy una basura. Y el ujú. menosprecio lleva. Por eso, justamente, me pareció oportuno relatar el que era el tema del pecado, ¿no? Que es Ujú. justamente la indignidad, y no, es todo lo contrario. Y soledad y aislamiento por parte de las comunidades religiosas, y los dogmas no son aceptados. Esto es muy, muy importante como temas de factores de riesgo que estaríamos hablando, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, de pseudo espiritualidades, porque de espirituales no tienen nada. ¿Y hoy qué nos ven? ¿Qué nos muestra todo la psicoinmuno neuroendocrinología? Personalmente, desde hace 15 años trabajo en la Fundación Salud, donde atendemos personas que están afectadas por enfermedades muy serias, y donde se aceptan todos los credos religiosos, pero se hace ver también el rol, por ejemplo, de un paciente que está atravesando una enfermedad muy seria en su restablecimiento de su salud. Y eso es valiosísimo, porque eso muchas veces ponemos al paciente en médico dependiente, pero ¿cómo es su estilo de vida, su sueño, su actividad física, hasta donde la pueda hacer? Todo ese proceso, hoy la psicoinmunoneuroendocrinología nos enseña que son factores reconstituyentes muy importantes y que incluso cambian diagnósticos sobre una muerte inmediata, sobre algo, porque cuando un médico da un diagnóstico, es una curva de Gauss, o sea, es una curva de frecuencias, y siempre hay un 3-4% que se rajan de la curva de Gauss. Tuve casos cercanos en el cual eh, ante un familiar que muere por suicidio, y su mujer tiene una leucemia linfática crónica, ya en edad avanzada, y tomó la curva de Gauss desde lo más chiquito, ¿eh? No vivió el problema de cómo podía ser que una leucemia crónica, mieloide crónica, pudiera tener una cosa tan rápida. Cuando le pregunté al oncólogo, me dijo, al hematólogo, me dijo, esta señora no quería vivir.
Y ahí está donde el tema es importante. Y todas las otras cosas que vemos ahora, el yoga y las posiciones, favorecen a los mediadores químicos. Cambia toda la química. Y esto, a través de la meditación, la oración, es algo que se logra. Todo lo que se está trabajando en la neuroplasticidad en la vejez, donde no hay límites, todos lo sabemos. Compañeros nuestros que se jubilaron y largaron todo, no tienen una buena vida y parten antes, ¿eh? Yo me animo a decirlo, porque lo he tenido con nombre y apellido y hablan de la neuroplasticidad. No, a veces eh, me falta acá algunas cosas que, que son importantes, pero bueno, tendríamos mucho en neuroplasticidad que hablar. El servicio, ayudar, ayudar. Sentir que la vida tiene valor y vale para algo. Es un hecho netamente espiritual. Ahí no es un trabajo para ganar bienes, sino directamente para hacer un servicio a la comunidad que indudablemente va a repercutir en la salud. Y eso la psicoinmunoneuroendocrinología lo está afirmando y cada vez con más evidencia ya cuantitativo. Bueno, el estímulo de la neoplasia y algo que es muy interesante. A veces las religiones es muy mandatorio y hoy están cambiando en cuanto a ese como estímulo religioso que era la voluntad de Dios. Eh, Hay un rabino de Nueva York, Harold Kushner, que escribió ¿Por qué la gente buena sufre? Harold Kushner dice, había hecho todos los papelitos bien. Era rabino en Nueva York, en un pueblito primero, después fue en Nueva York, magnífico. Y a los 2 años y medio se le diagnostica una progeria y un envejecimiento temprano a uno de sus hijos, que muere a los 12, 15 años. Y él le escribe, ¿por qué la gente buena sufre? O sea, ¿por qué habiendo hecho todo bien, sufre? Y en el libro él pone, dice, yo no sería tan buen rabino si no hubiera sido por lo que pasé con la pérdida de mi hijo. O sea, ahí es donde está, y ahí es donde se mide ahora un pequeño librito también, esta vez de un católico, Ansel Grum, que habla de la espiritualidad de abajo y de arriba. La espiritualidad de abajo es la que uno crea, la espiritualidad de arriba es lo que uno recibe. Y es ese equilibrio que estaría indicando la espiritualidad. Por supuesto, todos sabemos que una persona puede ser esencialmente espiritual y no tener una creencia en Dios. Un ateísmo no quita a una persona que no sea espiritual. Pero si están esos encuentros, porque por ahí no dirá Dios, Yahvé o Alá, pero va a ser la divina providencia, la gran sabiduría, como decían los Vedas, la esencia en el ser, y eso indudablemente. Y bueno, espero que la respuesta del hizo que es un poco largo, no la voy a hacer. Y fíjense, todos los estados emocionales que deprimen el factor biológico están a la izquierda. Preocupación por las cosas que no ocurrieron, irritabilidad, tensión, ansiedad, intolerancia, desesperanza, temor, miedo, odio, rabia, celos, indignación, crítica, juicio, duelo, indefensión.
y en cambio estimula la paz, la tranquilidad, la alegría, el optimismo, la confianza, la esperanza, la motivación, el juego, la armonía, la aceptación, el amor, la fe, el gozo, el éxtasis. ¿Qué de estas cosas que estimulan no están en la espiritualidad? ¿Y cuántas de estas cosas que deprimen están en el suicidio? Ahí es donde empezamos a encontrar ese nexo íntimo entre suicidio y espiritualidad. Miren, esto no lo actualicé, pero los metaanálisis sobre el nexo entre religiosidad, espiritualidad, comportamiento suicida, con la conducta suicida, hay, pero metaanálisis enormes que los podemos encontrar y ya no solo con el suicidio, porque claro, para nosotros a veces cuando hablamos de suicidio pensamos en la persona que recurre a un tóxico, a un arma de fuego, a un ahorcamiento, a un arrojarse a las vías, pero, pero hay gente que se va suicidando en vida. Y es ese vacío, es lo que se llama, unido a la melancolía, sería la vacuidad existencial, vacuidad de la existencia, que no es el vacío espiritual de los místicos que se vacían a sí mismos para establecer la conexión. Pero ahí nos vamos un poco del tema del suicidio. Y para ir ya más concluyendo, fijemos qué pasa. 8000 a.C., los Upanishads se referían al suicidio, condenándolo claramente. El Dharmasastra, que son esos primeros relatos, habla de ciertos suicidios permitidos, o sea, empieza una flexibilidad. Se condenan, se hace una diferencia entre suicidios individuales y no así los religiosos, que eran condonados. Y en la India actual, diferencia respecto a otras regiones, hombre-mujer, pesticidas, la tasa se duplicó en los últimos años. O sea, cuando hay una cierta abandono de las prácticas religiosas. El hinduismo no es una religión uniforme, pero muchas religiones y un hecho fundamental que compone el hinduismo se realiza a través de la purificación en el Ganges. Y qué curioso, ellos tienen en cierta idea una cuestión con el fin de la vida. Dice que cuando el ser humano no puede ser sumergido en el Ganges o ser llevado al Ganges para ser sumergido, podría aceptarse el suicidio. Pero cosas indudablemente sumamente puntuales en cuanto a los sistemas de creencia y su evolución. Tenían por otro lado el sati, que había un suicidio cuando un hombre moría joven, su mujer aceptaba ser quemada, porque si moría joven era porque no había podido ser feliz y ella no lo había podido hacer feliz al pobre señor. Bueno, aquí entraría el feminismo, el machismo y todo lo que quieran, pero es nada más como una cuestión curiosa con respecto a este tema. Es muy interesante el tema del budismo, porque para el budismo, que no es una religión, ¿no? El budismo es más que todo un camino de espiritualidad. Y para el budismo la muerte no representa en el fin de la vida,
sino simplemente una transición. Y desde la perspectiva de la reencarnación, la vida es una escuela, donde todos los problemas, dificultades y desafíos que se nos presenten vinieron para que aprendamos. Algo tenemos que aprender. Y el no utilizarlos como tales traería como consecuencia una reencarnación mucho más penosa. Digamos, sería como el juego de la oca, retroceden 4 casilleros desde la reencarnación. Y por eso, que dar por terminada la vida se acepta en la medida que no represente para nada la voluntad de escapar a un problema, o ser el resultado de la cólera o el miedo. Todas las cosas que enturbian el desarrollo humano, y para eso las mentes tienen que estar desposeídos de egoísmo y deseos. Por eso, en muchos budismos, muchos budistas sumamente elevados y monjes que han dado su vida para esto, dice: estoy próximo a reencarnar. Y esperan la muerte ya con una familiaridad, como con una energía muy diferente que los va indudablemente a modificar. Vayamos a nuestras religiones judeo-cristianas. En el judaísmo, no los voy a citar, pero hay, digamos, 6 suicidios, ¿no? Eh, que no son precisamente, salvo el de Sansón, no son aceptados, ¿sí? Son propios de una vergüenza, de un estado, eh, un juez que sería Abimelech, que es al ser herido por una mujer, con una idea de la simetría varón, hombre, mujer terrible, pero bueno, es cosas que se tienen en ciertas religiones, pero digamos, no está aceptado en general. Pero ustedes saben que el judaísmo no tiene un centro emanador como puede tener la Iglesia Católica, sino hay diferentes posiciones con respecto al suicidio. En el cristianismo, bueno, fue indudablemente castigados, evitado de que pudiera, además siempre con la comparación de Judas, el suicidio de Judas, pero cambia con el concilio, el Vaticano II y el Nuevo Testamento, el Nuevo Catecismo, perdón, lo expresa así: contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar la vida, pero es contraria al amor a sí mismo. Pero en el siguiente dice: si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a jóvenes, el suicidio adquiere la gravedad de escándalo. No obstante, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave a la prueba, el sufrimiento o la tortura pueden disminuir la responsabilidad. Y hay ya documentos en los cuales indudablemente se, se le da, por supuesto, la cristiana sepultura, se reza la misa, todo lo que hasta hace nada más que menos de 100 años estaba prohibido. Porque ahí es donde también se trabaja desde los dictámenes de la Iglesia en algo que es muy importante, que es la posvención. O sea, ¿qué hacemos con los sobrevivientes del suicidio, que son los familiares de gente que muere por suicidio? No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte.
Dios puede haberle facilitado por caminos que él solo conoce, dando la ocasión de un arrepentimiento salvador. Y concluye, la iglesia reza por las personas que han atentado contra su vida. O sea, vuelve a tener a hacer una actitud eminentemente espiritual para el que se fue y para los que quedan en este plano. En el protestantismo, bueno, hay las más diversas cosas porque no tienen nada, pero bueno, en los orígenes del protestantismo, que era más o menos el momento de la Inquisición de la Iglesia, eran tremendos y hoy en día también se consideran desde múltiples otros aspectos. Vayamos al Islam. En el Islam, indudablemente, es una religión mucho más dogmática. Yo siempre hago la comparación que Mahoma en el siglo VI, ¿no? Es como que toda la religión islámica va un poco atrasada con respecto a judaísmo y cristianismo. Y yo creo que lo hace por su juventud. Tiene que dictaminar mucho más en el desarrollo de las personas. Es una hipótesis personal mía, sin ningún estudio al respecto, pero veo cosas en el islamismo, sobre todo fundamentalista actual, que eh, son muy similares a lo que era el dogma de la Inquisición, la persecución. Y si uno toma, pongo el tema de los sufís, los místicos islámicos, con respecto tanto al suicidio como con respecto al rol de la mujer y todo, son indudablemente diferentes. Por eso eh, tienen un gran tema de choque con la religión islámica. Tienen un posicionamiento muy diferente y ni qué hablar en el Islam moderno. Pero en el Islam se dice, en las naciones las tasas suelen ser menores que en países de otras religiones. Dice en el Corán, no os matéis a vosotros mismos, pues Alá es siempre compasivo con vosotros. Ahí fíjense qué interesante. Cuando uno lee el Corán, tiene cosas sumamente valiosas. Desgraciadamente estamos muy atados por el 11 de septiembre y el fundamentalismo islámico que ha dejado muchos pensadores del Islam que son maravillosos profetas, ¿no? Quien se mata a sí mismo o comete será castigado el día de la resurrección. Es un pecado grave y sujeto a la voluntad de Dios. Si Él quiere, lo perdona y si Él quiere, lo castiga. O sea, son fuertes, pero en última instancia es, eh, es la voluntad divina la que va a sellar el futuro. Y el budismo, bueno, que ya me extendí, lo dije, pero quería detenerme en el shintoísmo. El shintoísmo pone el suicidio heroico, que son algunas minorías en las religiones, pero lo pone en un primerísimo lugar. De ahí vienen los kamikaze, de ahí vienen toda la muerte heroica. Y la idea está basada en qué ocurre después de la muerte. La idea está basada, determinada sobre la idea que una vez que la persona muere, su alma durante mucho tiempo se encuentra errando en una dimensión cercana a los seres vivos.
y se está unido a ellos por diversas formas. Por eso tiene que hacer las cosas que deben ser hechas. Por eso la mente del samurái representa la paz, el autocontrol, la honradez, la dignidad, el valor, la lealtad. Por eso la muerte de heroica era la más honorable. Ellos, después de un acontecimiento que arruinara el honor, prefieren la muerte o rezar el seppuku, que es lo que nosotros entendemos por el harakiri. Un empresario japonés que funde a la empresa familiar está como lícito para salvar su deshonra, morir por suicidio. Japón es el país que más suicidios tiene. Y entonces, ni qué hablar, por ejemplo, en la deshonra. Saben ustedes que la terminada del secundario y el ingreso a la universidad en Japón es dificilísimo. Y los que no aprueban ese exámenes muchas veces mueren por suicidio, especialmente en jóvenes. Con lo cual, fíjense, con esto voy cerrando, qué es lo que quise decir. El desarrollo que tenemos que tener de la espiritualidad es fundamental en la salud, no solo en la prevención del suicidio, pero en la salud cotidiana de las personas. Y ni qué hablar en un tema como es el suicidio, donde todas las pruebas, para mí es ejemplo del budismo, muy unido a ese proceso de enfermedad y muerte, que son las pruebas que tendremos antes o después los seres humanos. Pero me escuché el otro día, y gracias a las grabaciones, el tema de los rituales, que acá en este grupo dijo Miguel, creo que es Gloria, me parece que, no me acuerdo si era el nombre de ella, Sí, Gloria Míguez. Gloria Miguel, sobre los ritos, ¿no es cierto? El rito tiene un factor ordenador sumamente importante, ¿no es cierto? Y en el desarrollo espiritual, el rito, por ejemplo, México, el ritual de los muertos, y nosotros estamos invisibilizando el rito mortuorio. Yo quería agregarlo al tema de Gloria, ¿no? Porque vieron que, yo no sé, pero hace mucho, como llevo, acompaño en la partida a muchos que es la incineración o la sepultura, pero el velatorio casi está desapareciendo en nuestra cultura, sobre todo en las ciudades grandes. Ha desaparecido y tiene un efectual ritual muy importante para todo lo que es la pena, el dolor y todo. Y acá, al desaparecer el ritual, desaparece hasta en el dicho de los adolescentes. Uy, si esta me bocha, me mato. Se pone en el léxico, en la cotidianeidad, y eso indudablemente es un tema. Por eso me parece que trabajar el tema de la espiritualidad y el suicidio en el grupo, te ofrecí por eso, Raquel, esta charla, porque me parece que es sumamente interesante ver cómo se transcurre esto y en lo que, cuando veo a los niños, ¿no? Con el celular y con los jueguitos. Ustedes saben que hay jueguitos, la ballena azul, etcétera, etcétera. Hubo muchos jueguitos que eran un estímulo al suicidio. Y Claro. si no, invisibilizan la muerte. Uy, me mataron 7 veces. Ah, pero ya recuperé 4 veces la vida. Y eso hace que
entremos en una laxitud, ¿no es cierto?, de ideas sobre el tránsito, que son los que llevan a un auténtico cuestionamiento espiritual, ¿no es cierto? Y que es el que considero que debemos mantener vivo. Bueno, hasta aquí llegué y estaría abierto a las preguntas. Eh, Dejo- la verdad que hermosa, hermosa presentación, Gustavo. Eh, en primer lugar, te agradezco muchísimo. Tengo tres preguntas para hacerte, pero antes quería comentar que viste que tuvimos este problema de conexión y elegimos tener la charla igual. Yo estoy viendo en mi mail que hay como 10 personas que quisieron entrar y me comprometo una vez tenida la grabación poder mandárselas y también a vos, así por ahí gente que te escriba que no pudo entrar, le podés mandar la grabación, pero en vez de con mucho gusto. suspenderla, elegimos tenerla igual, pero por eso te quiero pedir disculpas por el problema, la problemática de mi plataforma Zoom que no está funcionando. Eh, pero bueno, eso, preferimos tenerla igual para poder grabarla porque es imperdible todo lo que nos has compartido. Lo primero que quería preguntarte y comentar, ¿no? ¿Cómo decías que los factores, la religión como factor protector en el sentido que muchos condenan el suicidio, pero también como factor de riesgo, esa falta de aceptación a las diferencias, esa discriminación que genera tanto sufrimiento, que es lo opuesto, comentabas, a la espiritualidad, como que la espiritualidad es un factor protector por excelencia, ¿verdad? Con la práctica de meditación, mencionabas el yoga, el servicio, ¿no? Como que, bueno, primero expandir un poquito esto, ¿no? Como ya esta espiritualidad que trasciende lo religioso, en general es un factor protector, en realidad primero para el sufrimiento, para el estado depresivo o para ese estado tan melancólico y terrible que lleva a un acto suicida. ¿Es así? Sí, tal cual, y verdaderamente es algo que el factor, cuando, con todas las cosas, cuando hice ese gráfico, ¿no? De que deprime y lo que estimula, todo el tema de Sí, neuroplasticidad, porque pensemos un poco, un adolescente, ¿no? Que tiene un rechazo por su género, por su orientación, ¿no es cierto? Y, y lo rechazan sus familiares más cercanos, y lo rechaza la comunidad, y lo es rechaza el terrible, colegio, y lo es único que terrible, faltaba, que lo rechace Dios, ¿no es cierto? claro. Por eso es tan importante en un libro de Wallen y Wallen que hablan justamente de la resiliencia, ¿no? La carencia de resiliencia que nos enferma, porque la resiliencia justamente es salir de situaciones difíciles, ¿no? Y ahí cuando en vez de darle una mano le ponemos una pata encima, es es atroz, ¿no es cierto? Y, y por eso también trabajar, eh, yo personalmente no sé bien cómo, no sé por qué salí de la pantalla, pero bueno, ¿me estás escuchando? Sí, sí, yo te veo. Lo que pasa es que estás compartiendo el PowerPoint todavía. Por ahí sería bueno dejar de compartir. Si Para no se ver te ve, si, yo te veo, bueno, Gustavo. mientras ustedes me vean, no te veo a ti, pero me da miedo que sí, porque dice share y ya, por ahí ya lo saco, Sí, a ver si layout. Tengo miedo de salir de la conexión. claro, te Sí, entiendo. Sí, bueno, por eso ya Bu- estamos terminando. Pero me sí. parece que es esencial, ¿viste? El, em, cómo la comunidad puede hacer, ¿no es cierto? Y, Eso y es, una, y sí, la, perdón.
Por eso nosotros personalmente, no te lo nombré, pero en el Centro de Espiritualidad Santa María, es un centro espiritual que dirige Inés Ordóñez de Lanús, Sí, eh, ella, hemos hecho talleres para los cercanos a la pérdida de un familiar, ¿no es cierto? Y porque imagínense también para los que han perdido un familiar y son creyentes, y además de perderlo, piensan que está ese ser querido, por más limitaciones que haya tenido, un ser queridísimo, que está rechazado por Dios, ¿no? terrible, terrible. No, Es no. algo que para la recuperación de esa familia todavía, por eso, bueno, me he escrito y estamos en eso trabajando también con comunidades religiosas, ¿no? Claro, Y claro, hay proyectos que el 10 de septiembre, pero es difícil, porque para llevarlo a comunidades religiosas, eh, ¿cómo te puedo decir? No me animaría, por ejemplo, a decir que el 10 de septiembre se recen misas por el suicidio en todas las iglesias, porque no sé cuántos sacerdotes estarían preparados para claro, encarar ese tema, claro. ¿no? Que Por es ahí que ahí sí. se choca con el dogma, ¿verdad? Se choca con el Exacto. tal cual. Eso es un factor de riesgo de la religión, exactamente. Pero es el no manejo, porque, bueno, de hecho, yo hice llegar al Papa eso, el tema este con las propuestas para los seminarios, ¿no? O sea, para los noviciados y seminarios, empezar a trabajar este tema. El, en octubre del 23 yo fui invitado a esta charla, la di en Bogotá, invitado por el arzobispado. Antes eran 60 sacerdotes y monjas de distintos colegios para ver Cl- cómo se trata, por ejemplo, la posvención. No Claro, sabían cómo hacer, porque no hay que, por ejemplo, aquí, con todo el respeto, a mí como médico y todo, que me merece René Favaloro, todo lo que se hizo estuvo al revés, porque se claro, lo convirtió en una especie de heroísmo. Y era claro, un hombre que estaba profundamente melancólico claro. y podría haber seguido haciendo mucho más con su Y, fundación. y Gustavo, algunos lineamientos de la posvención del suicidio, unos poquitos, porque eso daría para otra charla entera Uy, seguramente, eso ¿no? da para... Yo tengo una charla que... Ay, No, si no queda lo primero que pendiente, decimos es, te convidaremos de vuelta para ese tema, si no, porque totalmente. lo que es nuestro lema de la posvención, que la ley la especifica, es todo lo que se haga después es tan importante como lo que se hizo o no se hizo antes, ¿no es Ok, cierto? Porque sabemos de la contagiosidad, claro, saben el fenómeno de en el siglo XVII, XVIII, XVII, sí, el joven Werther, eh, lo que ocurrió con el joven Werther. El joven Werther, por por una cuestión amorosa, se suicida. Y los suicidios en Alemania crecieron exponencialmente, claro. ¿no es cierto? Porque o por la muerte de la amada, en fin, o sea, que hay todo un tema sobre posvención. Hay, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer los diarios, todos los medios? Veníamos bastante bien, porque nos comunicamos de las sociedades con los medios
para ver cómo manejaban un tema de suicidio, sobre todo en una persona conocida y en las pequeñas localidades. Y ahí yo doy talleres, por ejemplo, en ONGs que han trabajado, nunca me gusta señalar nombres, ¿no? Pero en ONGs que han trabajado en esto y que han tenido dentro de sus grupos suicidios la sensación de fracaso que quedaba, ¿no es cierto? Y eso se puede revertir explicando, ¿no? Toda la multicausalidad. No se puede hablar de porque yo lo rechacé a su homosexualidad, por eso pudo contribuir, pero no fue una cuestión terminante. Entonces es mucho lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer Claro, en los medios de comunicación? Les decía. ¿Qué se puede hacer y qué no se debe hacer en el colegio? Cuando se informa, no esa cuestión media sórdida de decir fue en tal puente, en tal lugar, de tal manera, con esto y se lo encontró. Esto hay que... Pero ahora que nos encontramos, que los medios, la Organización Mundial de la Salud estableció qué no hacer, pero las redes sociales en este momento, todas X, no X, todas las que tienen, se nos van totalmente de las manos. En las redes claro. figura cómo suicidarse y que no se den cuenta. Está todo esto, está todo en las redes. Por eso hay que trabajar muchísimo este tema. Y yo he dado eh, de esto hace 15, 20 años que estoy trabajando y no desde la salud mental, pero me pidieron en APSA justamente que integrara el capítulo para dar una visión que no es de la salud mental. Eso aprendo de Claro. ellos, pero, pero soy socio de APSA para estar trabajando esto. El año pasado, todo el congreso de APSA que se hace anualmente en Mar del Plata se versó sobre suicidio. Claro. Bueno, Perdón, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó una más, si tenés un sí, minutito más y si no sí, cortamos, sí, Gustavo. Hablaste del vacío del místico versus el vacío existencial, ¿no? Eh, la verdad que creo que más que nada para los que van a escuchar esta charla, creo que sería lindo si podés comentarnos algo, porque sí, son dos vacíos del alma fundamental, pero uno es para llenarse, algo así dijiste, ¿verdad? claro, ¿No? hay dos vacíos. El vacío existencial, en el cual el vacío es la falta total de sentido, de existir, Exacto, ¿no? Eh, y ahí tendríamos que ir, el vacío existencial sería el no ser, tal ¿no? cual, Que sería lo ontológico. tal Es cual. una carencia del ontológico, que es mientras em, la vacuidad, la vacuidad liberadora nos libera de las de lo atávico, ¿no? Pero la religión me dice, el pastor, el sacerdote, el rabí, no, la vacuidad sería una vacuidad justamente liberadora, ¿no? Y, y el vacío existencial, que sería el que lleva al suicidio, tiene por otro lado dos aspectos, ¿no es cierto? El, el endógeno y el psicógeno. El endógeno Ujú, es químico, ujú, pero también lo químico está influenciado por la psicoinmunoneuro que yo estuve hablando. Y el psicógeno estaría más en el tratamiento de la psiquis, ¿no?
Y, y el psicógeno puede ser a la vez emocional o existencial, ¿no? tal cual. En la adolescencia es más el existencial, pero también el emocional pega mucho. O sea, Ujú, como que lo sacude todo. ujú, Eh, Se perdió el noviazgo con el mejor amigo, la mejor amiga, y bueno, eh, eso sería un emocional, claro. que es tan fuerte y donde ya el lóbulo frontal no frena, que bueno, puede llevar a ese cuadro indudablemente de la depresión. Pero el fenómeno místico es una maravilla porque el fenómeno místico, para mí, lo increíble cuando estudié misticismo, es es el siglo XII, el siglo XIII, y tenés, por un lado, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, eh, todos los santos de perfecta, de sublimación en Dios. Junto con esos tenés todos Abulafia, todo lo que hacen los cabalistas. Tal cual, El cabalista une, a través de la cábala se une la tierra con lo divino, por tal todos cual. esos caminos y todos esos senderos y todos esos núcleos, Ujú, ¿no? Y así es es. el sufismo en el Islam, que son los grandes sufí, Ujú, y es maravilloso. ujú, Por ejemplo, Doctor, antes de los reyes católicos en España, el Islam y el judaísmo trabajaban juntos y se quiso hacer una cábala cristiana también, que ujú. sea la cábala llevada a la cosmovisión cristiana. Pero, en fin, ahí da para mucho, ¿no? Bueno, la no sé vacuidad, si, una cosita nomás, Raquel. sí. No, La por eso iba a vacuidad, decir sí. la vacuidad mística, ¿sí? La llaman plenitud. Es una Claro. vacuidad, pero plena. Y en última instancia, ¿qué es? La iluminación del budismo. Está. Ujú, Es alcanzar ujú, la iluminación. ujú, Solo que aquí, dirigida a un ser, o dirigida al ser, para ser ontológico, Al ser. eh, con con alguna característica. Pero el ujú, budismo también. Por eso cuando el budismo dice que no está, es el aprendizaje, es una... eh, por eso estamos volviendo, yo creo, y soy muy optimista, porque eh, en este mundo donde está tan difícil encontrar eh, el centro, ¿no? Ese camino al centro que decía Buda, eh, es increíble cómo eso puede ser sanador y converger. Y por eso mi idea es, mm, un trabajito que estoy haciendo es convergencia de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. ay, qué hermoso, qué hermoso. Ok. Bueno, pero Bueno, ahí ya Gustavo, me voy. te vamos a convocar para eso también cuando vos puedas y tenerte con nosotros de vuelta. Bueno, Eh, con muchísimo gusto, Raquel. Sabés que guardo un recuerdo de ese curso, esos dos cursos que hicimos allá con Elba, mi señora, y todo. Y cuando terminé los cursos, que empezó la pandemia, en ahí me di el gusto de tres cosas. Una, dos espirituales, que eran el diálogo interreligioso, ¿no? Y, y el desarrollo espiritual, que me ayudó muchísimo para esta comprensión. Y una tercera, un poco más terrena, que era tomar clases de cocina, para estar hermoso, en lo terrenal. Bueno, eso un hermoso. poco.
Bueno, Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la muchísimas gracias. invitación. No, fue un honor y excelente haberte escuchado. Muchísimas gracias. Gracias. Faltaba más. Un abrazo grande, Raquel, a vos y a todo el grupo. Un cariño. Gracias. Gracias. Acá volví, ¿ves? Yo no me abrí. Sí, ahí saliste de pantalla. Es solo ahora cortar, porque Patricia lo